¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. El día de hoy he querido tocar el tema de la pobreza o de la riqueza porque finalmente van a ver cómo se complementan y cómo no es el mucho tener o poco tener lo que hace pobre de espíritu a una persona. Entonces el entender bien este concepto de riqueza y pobreza es importante para que en un momento dado se utilicen los dones que Dios da sin remordimientos de conciencia, sin cargos de conciencia, pero también sabiendo para qué nos constituyen administradores y cuáles son los límites en el manejo de estos recursos que Dios nos da. Pues empezaríamos por decir que la pobreza es una virtud que hace a los hombres despegados de las posesiones mundanas. Le interesan al hombre estas riquezas o posesiones mundanas en cuanto sirven para fines más altos. Cuando se tiene un destino para los bienes que se producen, pues ahí está la familia, uno mismo. Cuando tienes satisfecho este ámbito, sin duda debes pensar también en los demás. O sea, y si es una administración grande de Hacienda, también los proyectos a apoyar deberán ser proporcionales al dinero que puedes aplicar como excedencia después de cubrir tus necesidades. Claro, hay que ser previsor también. Hay que ver que se tiene que guardar por emergencias lo suficiente para cubrir estas necesidades, pero conocer bien los límites. En eso está la virtud. Porque si no, pues de manga ancha te vas a pasar ahí acumulando y atesorando sin ninguna razón verdadera para hacerlo, porque si se fijan las grandes fortunas, pues a veces quedan en manos de gente ajena a aquel que las generó. Yo me acuerdo, a mí como pues ando impulsando por ahí alguna actividad pastoral y conocen que las obras de Dios también se hacen con recursos materiales. Bueno, pues tendría muchas cosas que contarles a este respecto. Por ejemplo, en una ocasión se arrimó una persona que sabía con precisión, no supe su mal, pero la inminencia de su muerte. No sé si fue una intuición o fue que el médico, pues sabiendo su mal, le había pronosticado un tiempo corto, pero se arrimó esta persona y dice, pues yo no supe qué hacer, me dio miedo, no soy una buena administradora, me dio miedo manejar estos recursos y como sé que pues está promoviendo por ahí algunas obras materiales y cosas por el estilo para algún movimiento que yo represento. No estoy haciendo publicidad ni promoviéndome, pero estoy hablando de lo que sucedió históricamente. Y decía que planeaba dejar esos recursos que no supo ella manejar con una utilización adecuada según la visión que ahora Dios le daba, para que hicieran bien estos dineros. Pues la verdad que
mm, todo sucedió tan rápido que Dios tenía otros planes, no fue sin un proyecto. Murió esta persona antes de que se hubiera hecho algún documento, ¿verdad? O sea, había una buena intención, pero no se formalizó. En los poco presioné ni busqué nada para que esto se consolidara porque no era mi papel. Pero el hecho es de que era una persona sin familiares, al menos cercanos, ¿verdad? Ella decía que de plano no tenía, pero pues no sé, yo no conozco más de la historia de esta persona. El hecho es de que murió y murió intestada. Pues por Dios, a lo que me refiero es de que hay muchas personas que poseyendo los recursos, a lo mejor por torpeza, no saben o no entienden o no se dieron cuenta en su momento que eran solo administradores de Dios y que la verdadera riqueza es la que se consigue a través de una administración juiciosa, inteligente y caritativa. O sea, apoyando cuando ya tienes cubiertas tus necesidades, las carencias de los demás, según la visión que Dios te dé. Pues esto es una realidad. Alguien dice, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario. Bueno, el hecho es de que cuando tú tienes cubiertas tus necesidades y de verdad hay carencias, pues no puedes elevar los hombros como diciendo, este no es mi problema, a ver cómo lo resuelven. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Dice, si llega un hermano lleno de necesidades, no se vale que le digas, anda, ve, caliéntate, ¿verdad? Y come y que Dios te bendiga, sí, pero si no le das lo necesario, pues eso de qué le va a aprovechar. Bien, pues entonces la pobreza es una virtud que hace a las personas o al cristiano, pero a las personas en general despegado de las posesiones mundanas. Estas posesiones interesan en cuanto sirven para fines más altos. Es una de las virtudes, por cierto, de los consejos evangélicos, junto con la castidad y obediencia. Y es que en uno de los programas yo les comenté que de los 10 mandamientos que le da Dios a Moisés, 7 se van para prevenir 3 faltas que por su gravedad arriesgan la salvación, o visto de otra manera, que si no se violan esos 7 mandamientos, llevas ya el 70% de la economía necesaria para salvarte. Esos mandamientos son primero, segundo y tercero en el núcleo del amor a Dios. Son un solo mandamiento, el amor de Dios, la relación de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Luego, 10º y 7º, para prevenirnos del apego del corazón a los bienes materiales. Y 9º y 6º, también para que no nos apeguemos al sexo desordenado. Ahí se van pues 7 mandamientos de 10 para prevenir 3 faltas, las que van contra el amor de Dios, las que van contra el sexo desordenado y la codicia de las riquezas de mala forma. Y contrarias a estas faltas se deben practicar la pobreza, la castidad y la obediencia. Contra el sexo desordenado, la castidad, contra el apego del corazón a los bienes materiales, la pobreza y la obediencia, que también conlleva a la soberbia, porque el que desobedece en el fondo lo hace con un sentimiento de altivez hacia el superior,
Entonces en la obediencia queda comprendida en cierta forma también la soberbia. Y hay que recordar que la soberbia es el principio de todo pecado y que el hombre cometió un doble pecado. Cometió un pecado de soberbia queriendo ser igual que Dios y de desobediencia porque se le había dicho no te acerques a ese árbol ni vayas a comer de él, no sea que mueras. Entonces ahí está, con estas tres virtudes, teniéndolas bien ubicadas, ahí vas avanzando ya a lo elemental que hace falta para salvarse. Ahí un joven rico le preguntó a nuestro Señor, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Entonces se fijan en el cumplimiento de la ley y estos 10 se convierten ahí en 6 mandamientos. En 6, pues sí crees para prevenir estas faltas y además quedaría no mentir, no matar y honrar al padre y a la madre. Bien, pues cuando nosotros nos ponemos a pensar que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en cuanto Dios, bueno, pues es el ser más rico de todo, iba a decir del universo, pues sí, de todo cuanto existe en el universo material y espiritual, en cuanto a Dios, y aún en cuanto hombre, acuérdense que su padre le dio por herencia todas las naciones de la tierra. O sea, no se puede concebir una persona más rica que Cristo. Y acuérdense, el chanclas, mano, ahí alardeando, todo eso me pertenece, enseñándole los reinos de la tierra. Y yo te lo puedo dar si postrándote me adoras. No tiene ni su existencia, porque la existencia se la dio Dios y depende de Dios. Entonces, pues ahí está, presumido, jactancioso, soberbio y mentiroso. Y fíjense nada más a quién se lo decía, pues nada menos que a nuestro Señor, que Él sí es el dueño de todo. Ahí se ve una actitud diferente respecto a los bienes, uno presumiendo lo que no tenía y el que los tenía, pues qué lecciones tan hermosas de humildad nos dio. Y estaba diciendo pues cómo Jesús es riquísimo en cuanto que es dueño del cielo y de la tierra. Estoy hablando en cuanto a Dios, pero aún en cuanto hombre, su padre le dio por herencia a todas las naciones de la tierra. Pero para que nos enamoráramos de la virtud de la pobreza, él que tenía toda la riqueza imaginable e inimaginable, se unió a la pobreza, asumió la pobreza, véanlo, el dueño de todo lo creado, ahí viviendo como un obrero de manos encallecidas, ganándose el pan con el sudor de su frente, naciendo en un hogar modesto, ¿verdad? Entonces, ahí estaba ya la lección, para que nosotros nos enamoráramos de esa virtud, viéndolo a él unido, a ella, y aprendiéramos que carecer de las cosas de la tierra, pues no es una desgracia, sino una dicha, cuando se acepta con amor. Él mismo practicó, pues, esa virtud y nos dejó testimonio hermoso de ella para que viéramos también que no se pierde la dignidad por tener o no tener.
por conocer o no conocer. Todos somos pues hijos de Dios y de eso viene nuestra dignidad. Tener el corazón desprendido, además de los bienes materiales, es una disposición perfecta para ir hacia la santidad. O sea, todos universalmente estamos llamados a ser santos. Y cuando se desprende el corazón de los bienes materiales, pues no solo de eso, del sexo desordenado, de las criaturas, pero ahorita hablando pues de la pobreza, cuando se tiene ya ese corazón desprendido, pues ahí está ya una disposición para avanzar hacia la perfección, que es la santidad, y además una condición necesaria para ser felices. Acuérdense que nada inquieta al que nada desea. El que le ha puesto límites a su riqueza, ese es feliz porque ese sí la disfruta. El otro ya tiene lo necesario para vivir y pasarla bien y se sigue esforzando en amasar millones. Y ahí está la palabra de nuestro Señor diciendo: hoy mismo se te va a tomar cuenta. ¿Y para quién va a ser todo eso que estás almacenando? Pues cuando nació nuestro Señor, desde el momento de su nacimiento, nos empezó a dar lecciones hermosísimas de desprendimiento a los bienes materiales. Nosotros cuando nacemos, pues nacemos a lo mejor en una morada pobre si lo somos, pero una morada con toda la presencia y condiciones humanas, una morada de hombres. Cuando nace nuestro Señor, recuérdense que nace en una morada de bestias, o sea, pues un muladar, y por cuna tiene un pesebre, ¿verdad? Está en una cueva, nace y por cuna tiene un pesebre. Y durante su vida oculta 30 años, ahí escondido, pero escondido, y viviendo una condición de pobre, como un obrero de manos pues encallecidas, decía, a las órdenes de San José. Tan es así que la gente decía, pues ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde ha aprendido lo que nos enseña? Esto lo pueden leer en San Mateo 13:55. Y para que no quede duda que la condición para salvarse y santificarse es tener el corazón desprendido de los bienes materiales y de toda posesión terrena y de toda criatura, inició su predicación diciendo en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres de espíritu. Ese fue su primer mensaje que mandó. Y en alguna ocasión cuando le preguntaron en dónde vivía, contestó: las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y esto no crean pues que era una mentira piadosa. Mentira es mentira. O sea, la mentira pues es estar diciendo algo diferente con los labios a lo que hay en el pensamiento. Entonces, no, esto que dijo que no tenía dónde caerse muerto, contemporaneizando el dicho que él dijo, no tengo dónde reclinar mi cabeza, es no tener ningún dinero, ¿verdad?, con él, ninguna posesión,
para que vean lo peligroso pues que es apegar el corazón a las riquezas. Y no importa que se esté hablando de mucho dinero o de poco, o sea, es poner la confianza a los bienes materiales. Acuérdense quién administraba las limosnas de los fieles que le daban a los apóstoles y a nuestro Señor. Era Judas, y ya ven lo que le pasó. Pues él dice entonces, no tengo dónde reclinar mi cabeza. Oigan, esto que es la más absoluta verdad, porque él la dijo, apenas se puede aceptar y comprender, sabiendo que, como empecé diciendo hace rato, es el ser más rico que alguien puede imaginar, ¿verdad? En cuanto a Dios y en cuanto a hombre. Pues cuando en sus viajes apostólicos iban recorriendo aquellos lugares donde misionaban, sus discípulos y él mismo se alimentaban de las limosnas de los fieles, pero en el colmo de desprendimiento y dando una lección de pobreza, en el momento de su muerte murió desnudo. O sea, como salió del vientre de su madre, así murió, sin posesión ninguna. Cuando en una ocasión le advertía, le profetizaba a San Pedro de qué manera iba a glorificar con su muerte a Dios, le hizo saber que lo iban a crucificar. Dijo: Pedro, cuando tú eras joven, ibas a donde tú querías y tú mismo te ceñías. Ceñirse es ponerse la ropa interior, los calzoncillos, pues, una especie de pañal que usan, se lo envuelven muy bien. Todavía se ve ahí con los hindús que lo usan mucho. Pues dice, pero cuando tú llegues a viejo, vas a extender tus brazos, te van a llevar al lugar que no quieres, y otro te va a poner el ceñidor, o sea, ya por compasión, por misericordia, por piedad, le ponían su ceñidor, su ropita interior, para que no estuviera exhibiendo ahí su desnudez. Bueno, eso le dijo a San Pedro porque conocía bien cómo era el suplicio de la cruz. No en balde los romanos prohibían que a uno de sus ciudadanos le aplicaran el martirio y muerte de cruz. Es que a más de ser cruento, sangriento y doloroso, morían asfixiados, colgados de sus brazos. A más de todo esto, era la afrenta, el dolor, ¿verdad?, moral de estar exhibiendo, como dije, su desnudez. Pues Cristo, que le advierte bien a San Pedro la forma como iba a glorificar al Padre con su muerte, sabía bien entonces cuál era la suerte, pues con su visión profética, aún en cuanto hombre conocía cuál iba a ser su muerte, y siendo de cruz sabía que también iba a morir desposeído de todo objeto o cosa material, incluida pues su ropa íntima. Es siempre una lección constante cuando ve uno la vida de nuestro Señor en todas las virtudes, pero ahorita que estamos hablando de la pobreza, ahí no fue la excepción. Ahí también vemos cómo a veces hasta piensa uno, se le pasó la mano para que no tuviéramos nosotros el recurso. Y es que miren, lo que él no haya padecido, nosotros no tenemos por qué padecerlo. Podíamos argumentar, Señor,
en esto no nos diste testimonio. Y ahí no hay quien pueda en ninguna virtud decir semejante cosa. Entonces, como buen maestro, siempre en carne propia iba experimentando y dándonos las lecciones para que supiéramos cómo hacerlo y hasta dónde hacerlo. Estaba hablando de cómo Jesucristo, nuestro Señor, nos dejó hermosas lecciones de renuncia a los bienes materiales, de cómo se debe practicar la pobreza, esa pobreza de espíritu, que no es tener o no tener, sino tener el corazón desprendido. Por ejemplo, ahí en la Eucaristía, pues sigue siendo, no solo se anonadó haciéndose hombre, tomando nuestra humilde naturaleza, sino que luego queda ahí en la materia eucarística del pan y el vino, todavía con una representación más humilde, ahí en un pedazo de pan, ¿verdad? Que a veces se maneja mal, que a veces se pone en lugares poco dignos porque están sucios o húmedos, en fin. Y ahí está, despojado él de toda su realeza, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero claro, a través de este sacramento, ahí sí, al máximo despojado de su grandeza, de su señorío, de su realeza. Para alcanzar la perfección, los cristianos debemos imitar la pobreza de nuestro Señor, si no de hecho, al menos de afecto. Existen 3 categorías respecto a los bienes materiales. Hay pobres de hecho. ¿Cuál es el pobre de hecho? Bueno, pues aquel que de verdad carece de lo indispensable para vivir. O sea, es pobre auténticamente, ¿verdad? No tiene recursos. Luego hay ricos. Los ricos son aquellos que tienen en exceso. No solo tienen cubiertas sus necesidades y proyecciones a veces a corto tiempo, sino que están plenos, o sea, poseen bienes abundantes. Y entre unos y otros, entre los pobres y los ricos, pues, claro, hay condiciones medias. ¿Y cuál es el compromiso, la obligación de cada uno de ellos? Miren, los pobres de hecho, o sea que aquellos que tienen menos de lo necesario, también deben ser pobres de espíritu. O sea, no siempre un pobre de hecho es pobre de espíritu. No, el pobre de hecho debe aceptar la pobreza plenamente y de todo corazón, pero les voy a decir algo, no por indolencia, no por pereza, porque por eso tenemos inteligencia, salud y capacidad de trabajo, y nuestra obligación es todos esos talentos acrecentarlos. No, cuando yo hablo de que hay que aceptar la pobreza de todo corazón, es de cuando tú has puesto todo tu esfuerzo y a pesar de todas las circunstancias te dan de tal forma que estás en esa condición. El que hace lo que puede, hace lo que debe. Y cuando ves que a tu esfuerzo o que tu esfuerzo no basta para salir de esa condición de pobre, acuérdate que dice la Escritura que pobreza y riqueza vienen de Dios. Entonces hay que entender que ahí se está expresando una voluntad más alta que la tuya, y puesto que ese que le expresa es Dios y su sabiduría es infinita, hay que entender entonces
que a través de estas carencias nos purifica y también nos hace crecer en otras áreas del espíritu. O sea, lo que parece que es una mortificación que hay que despreciar, hay que tomarla con la alegría como Él la tomó. Y claro, hay que seguir haciendo el esfuerzo para salir de esa situación. Pues Dios quiere que todos gocemos de los dones, de los bienes con que Él nos ha rodeado, y que a base del esfuerzo de trabajo, el esfuerzo humano, a veces se alcanzan, no todas, o a veces todas, no sé, pero estar conforme con lo que Dios nos da. También la mortificación que produce las carencias para los pobres, de hecho, es una mortificación que expía, hace que se perdone y purifica, y nos purifica de los pecados que llevamos, de las faltas que hemos cometido. Y luego, si esto nos hace sentir el carecer de lo necesario, a veces nos hace sentirnos humillados ante aquellos que ostentan o que con toda intención nos hacen sentir mal. Bueno, esta humillación hay que aceptarla sabiendo que nos enseña a ser humildes. Si nos duele es porque nuestro ego todavía está muy crecido. Entonces, cuando nosotros aceptamos, decía, con alegría nuestra pobreza y aún las humillaciones, ahí ya nos servimos con la cuchara grande, porque vamos a aprender a ser humildes como nuestro Señor. La pobreza real, pues, la de hecho, es una escuela de humildad. Y aunque hay pobreza, de hecho, que dijimos es soberbia, o sea, el pobre se niega a ser pobre y va lleno de envidias, va lleno de rencor, de odio y de venganza. Ahí ya es cuando hay que estar muy alerta, hay que ver que no se desvíe nuestro corazón de esa manera. Pues si alguien tiene más, gloria a Dios, qué bueno que le sigan dando, qué bueno que tiene una capacidad y una inteligencia y salud para poder realizar mediante su esfuerzo esos bienes, ¿verdad?, que exhibe, y que a lo mejor digo, bueno, pero es que yo me esfuerzo más. Pues Dios tiene su momento, pero que la riqueza de los demás no se convierta en amargura para ti. Bien, pues en cuanto que la pobreza aceptada sea fuente de paz, y acuérdense que les dije, nada perturba al que nada desea. Cuando el pobre está trabajando, se está esforzando, pero no ha podido remontar su situación de pobre, pues no viviría si se pasa amargado y futurizando, diciendo no voy a poder vivir plenamente hasta que tenga las riquezas que he imaginado. Pues ahí te vas entonces a pasar años inéditos, o sea, sin vivir auténticamente. No, hay que vivir y alegrarse cada día con lo que Dios está dando. Y de esa manera vas a ver cómo no solo vas a hallar un tesoro grande, que es Cristo mismo, sino que en la imitación que de él hagas, vas a hallar mucha paz, mucha alegría, mucho gozo. Tras la riqueza hay mucha alegría, porque
pues ya dije, ahí el tesoro se vuelve Cristo mismo. Ahora, los ricos también deben practicar la pobreza de espíritu, desprendiendo su corazón de los bienes de la tierra y practicando la limosna y ayudando a los necesitados. Y si alguien piensa que esto no es una obligación, yo doy si quiero y si no quiero no doy. No, si tienes, debes dar siempre. No es que quieras o no, o atente a las consecuencias. Acuérdense lo que dice, por ejemplo, la Escritura sobre el juicio de las naciones. Eso lo pueden ver ahí en San Mateo 25, 41, 43, o también en la primera de San Juan, capítulo 13, versos 17 y siguientes. Dice que cuando seamos juzgados al final de los tiempos, les va a decir nuestro Señor a unos: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, desnudo, me vistieron, enfermo, me visitaron, encarcelado, fueron a verme. Y ellos dirán: pero ¿cuándo te vimos? Nunca te vimos. ¿Cuándo hicimos eso por ti? Y él va a decir: cuando lo hicieron por el más pequeño de sus hermanos, por mí lo hicieron. Y va a decir: vayan a ustedes, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles, desde el principio de los tiempos, porque tuve hambre, no me dieron de comer, desnudo, no me vistieron, encarcelado, no fueron a verme. Y contestarán lo mismo: cuando te vimos sediento, hambriento, desnudo, peregrino, encarcelado. Y él dirá: cuando dejaron de hacerlo con el menor de sus hermanos, por mí mismo lo hicieron, o no lo hicieron. Y fíjense, aquí me acuerdo de una homilía de uno de los padres de la iglesia que dice: pónganse a pensar en eso. Dice: si las omisiones hacen que alcancemos la condenación, pues ¿qué hará el Señor con aquellos que defraudan el jornal del pobre, que es todo su sustento? Entonces, para los que emplean gentes que no por codicia y apego del corazón a los bienes materiales lleguen a cometer injusticia con sus trabajadores. Y ahora estoy hablando de los que son pobres y de los que son ricos, pero los que no son ni ricos ni pobres, ellos también deben desprender su corazón de los bienes de este mundo y no envidiar a los que tienen más, y sí compadecerse con los que tienen menos y ayudarlos, sabiendo que cuanto mayor es el sacrificio que se hace para ayudar al pobre, mayor es la recompensa con que Dios premia. Aquí me acuerdo pues de aquella monedita de la viuda. Todos daban limosnas fuertes, y ahí escondiendo la mano una pobre viuda va y echa una monedita. Y dice nuestro Señor: se fijaron en esta mujer, ella echó más que nadie, porque todos echan de lo que les sobra, pero ella está echando ahí en la alcancía lo que le era necesario aún para vivir. Fíjense qué desprendimiento. Entonces todo es relativo hablando de dinero, pero todos tenemos la obligación de apoyar al más necesitado. Para que nos incentivemos de acuerdo a ese juicio de las naciones, hay que recordar entonces que cuanto mayor es el sacrificio que se hace para ayudar al pobre, mayor será la recompensa con que Dios nos premia.
Y no solo en en la otra vida, sino aún de esta. Hay algo que la gente no quiere a veces entender, que para recibir hay que dar. O sea, el cristiano debe tener la mano derecha levantada en lo alto pidiendo a Dios y la izquierda abierta dando al pobre. Debemos ser como ríos de agua viva, agua corriente. Un río en su cauce lleva vida. Hay plantas, hay animales que retosan, hay vida, hay riqueza. Pero si alguien por mezquinidad esa agua la represara para servirse nada más él, todo después de la compuerta que él pusiera, aguas abajo moriría. Ahí en lugar de alegría habría tristeza y en lugar de un vergel habría un desierto. Y el que pensó servirse para sí mismo esos bienes, pronto se daría cuenta que el agua estancada se vuelve putrefacta. Entonces, ni para él sirve. El que quiera entonces gozar de los bienes de Dios, que los deje correr. Esa es una ley. Un vaso de agua que des por causa de mi nombre a un necesitado no va a quedar sin recompensa. Y dice nuestro Señor que Él da 100 por 1. Pero bueno, estoy hablando de las compensaciones materiales. No, yo quiero referirme a uno, pues que no es ya demasiada recompensa. Hacer felices a los demás a base de tan poco, porque el dinero finalmente Dios es el que lo provee, pero ver que hasta esto puede hacer sonreír a una persona, pues es motivo de gozo y alegría, pero un gozo auténtico para ti, como bendición de Dios que no se acaba. Pues llegamos al final del programa. Siempre estén pendientes de las necesidades de los que lo rodean, empezando por los de casa. O sea, hacer candil en la casa y de ahí entonces sí, hacia los de fuera de casa. Que tengan buena tarde.